En el silencio del desierto, donde el viento arrastra arena sobre ciudades olvidadas, aún puedes sentir el eco de la primera civilización. Ladrillos de barro cocido bajo un sol que ha brillado durante 5000 años. Templos escalonados que una vez tocaron el cielo. Tablillas de arcilla con marcas en forma de cuña, guardando los primeros pensamientos escritos de la humanidad. Bienvenido a Voces del Tiempo. Esta noche te invito a buscar ese lugar donde tu cuerpo encuentra descanso verdadero, ese espacio tranquilo donde el mundo exterior se disuelve. Respira hondo, lento, profundo. Siente cómo el aire llena tus pulmones. Exhala. Deja ir la tensión. Cada músculo relajándose. Cada preocupación liberándose. Porque esta noche viajaremos juntos al principio. No al principio del mundo, sino al principio de algo igualmente asombroso. La civilización humana. Viajaremos a Mesopotamia, la tierra entre dos ríos, donde el Tigris y el Éufrates fluyen desde las montañas de Anatolia hasta el Golfo Pérsico, donde hace más de 5000 años un pueblo extraordinario dio los primeros pasos hacia algo que cambiaría la humanidad para siempre. Los sumerios, el pueblo que inventó la escritura, que construyó las primeras ciudades, que desarrolló las primeras leyes escritas, que miraron las estrellas y mapearon el cielo, que contaron el tiempo, que escribieron poesía, que preguntaron las grandes preguntas sobre la existencia humana, fueron los primeros. Y aunque su idioma murió hace 4000 años, aunque sus ciudades se convirtieron en montículos de tierra, aunque fueron olvidados durante milenios, dejaron algo imperecedero. Dejaron el patrón, el modelo, la plantilla de lo que significa ser civilizado. Y si disfrutas de estos viajes por la historia, te invito a suscribirte a Voces del Tiempo, y así acompañarnos cada día en un nuevo recorrido por las huellas del pasado. Ahora cierra los ojos si aún no lo has hecho. Deja que tu respiración se vuelva profunda y regular. Imagina que el tiempo se pliega, que puedes ver más allá de los milenios, que puedes vislumbrar en la distancia brumosa del pasado las primeras aldeas junto a los ríos, el humo de las primeras fogatas, las primeras cosechas doradas bajo el sol implacable. La civilización está naciendo, y nosotros estamos aquí para presenciarlo. Capítulo 1. Donde nacen los ríos. Imagina un paisaje que ya no existe. No desierto, no todavía. Hace 7000 años, Mesopotamia era diferente. Más verde, más húmeda, con pantanos extensos donde el Tigris y el Éufrates se encontraban antes de desembocar en el Golfo. Con praderas donde pastaban gacelas. Con bosques de palmeras datileras cargadas de frutos. Y en este paisaje, los primeros humanos llegaron. No sabemos exactamente de dónde. Probablemente de las montañas al norte y al este. Descendieron a las llanuras aluviales buscando mejores tierras, buscando agua abundante, buscando el lugar perfecto para dejar de vagar. Lo encontraron entre los ríos, pero no fue fácil. Mesopotamia no era paraíso natural, era desafío. Los ríos inundaban impredeciblemente, no con el ritmo confiable del Nilo. A veces las inundaciones llegaban demasiado pronto, destruyendo cosechas. A veces llegaban demasiado tarde. A veces no llegaban en absoluto. El suelo era fértil cuando había agua, pero sin lluvia suficiente se convertía en polvo. El verano era abrasador. Las tormentas podían ser violentas. No había piedra para construir. No había madera abundante. No había metales en la superficie. Entonces, ¿por qué quedarse? Porque con trabajo, con ingenio, con organización, podían hacer que funcionara. Podían cavar canales para dirigir el agua de los ríos a los campos. Podían construir diques para controlar las inundaciones. Podían crear sistemas de irrigación que convirtieran el desierto en jardín. Y eso hicieron. Generación tras generación. Aldea por aldea. Familia por familia. Cavando la tierra con herramientas de piedra y hueso, moviendo toneladas de tierra con las manos.
creando la infraestructura que sostendría civilización. Y con la irrigación vino la abundancia. Cebada y trigo crecían en campos irrigados, más comida de la que una familia podía consumir, más de lo que necesitaban para sobrevivir, y ese excedente cambió todo. Porque cuando tienes más comida de la que necesitas, puedes alimentar a personas que no cultivan. Puedes tener artesanos que hacen vasijas de cerámica, herreros que trabajan el cobre, tejedores que crean telas, sacerdotes que interceden con los dioses, escribas que llevan registros, soldados que protegen la comunidad. Puedes tener especialización, división del trabajo, y con eso puedes tener civilización. Las aldeas crecieron, se volvieron pueblos, los pueblos se volvieron ciudades, y alrededor del año 3500 antes de nuestra era, algo extraordinario estaba sucediendo en el sur de Mesopotamia, en la tierra que los sumerios llamaban Calam, su país. Surgieron las primeras ciudades verdaderas. Eridu, la más antigua según la tradición sumeria, donde el primer rey descendió del cielo. Uruk, que crecería hasta tener 50,000 habitantes, la ciudad más grande del mundo en su tiempo. Ur, la ciudad del dios Luna. Lagash, Nippur, Umma, cada una con sus templos masivos, sus murallas defensivas, sus canales complejos, sus miles de habitantes viviendo apiñados en casas de adobe. Eran diferentes a cualquier cosa que hubiera existido antes. No eran simplemente aldeas grandes, eran algo nuevo: urbanización, centralización, complejidad organizacional sin precedentes. Y en el corazón de cada ciudad estaba el sigurat, el templo escalonado, una montaña artificial de ladrillos de barro cocido, elevándose sobre la llanura plana. 7 niveles ascendiendo hacia el cielo, cada nivel más pequeño que el anterior, creando escalera hacia los dioses. En la cima, un templo, la casa del dios de la ciudad, porque cada ciudad tenía su deidad patrona. Enki en Eridu, dios de las aguas dulces y la sabiduría. Inanna en Uruk, diosa del amor y la guerra. Nanna en Ur, dios de la luna. Cada dios habitando su templo. Cada templo el centro de la vida urbana. Porque el templo no era solo lugar de culto, era el corazón económico de la ciudad. Poseía las mejores tierras, empleaba a cientos de trabajadores, almacenaba excedentes, distribuía raciones, organizaba el trabajo comunal en canales y defensas, funcionaba como banco, almacén, empleador principal, y necesitaba registros. ¿Cuánto grano entra? ¿Cuánto sale? ¿Quién recibe raciones? ¿Cuánto debe cada agricultor? ¿Cuántas ovejas tiene el templo? ¿Cuántos trabajadores construyen el canal? Al principio usaban fichas de arcilla, símbolos simples, un cono para una medida de grano, una esfera para una medida de aceite. Pero era limitado, insuficiente para economía cada vez más compleja. Necesitaban algo mejor. Necesitaban una manera de registrar información de forma permanente, precisa, recuperable. Necesitaban escritura. Y alrededor del año 3200 antes de nuestra era, en Uruk lo lograron. No de golpe, no como invención súbita, sino gradualmente, experimentando, adaptando, mejorando. Comenzaron presionando símbolos pictográficos en tablillas de arcilla húmeda. Un símbolo de cabeza de buey para buey, un símbolo de espiga para grano. Símbolos simples, directos, pero combinables. Podías escribir 2 bueyes o 10 medidas de grano. Y luego, gradualmente, los símbolos se estilizaron, se volvieron más abstractos. Líneas rectas en lugar de curvas, porque eran más fáciles de hacer en arcilla con herramienta de caña. Forma de cuña. Cuneiforme, lo llamamos ahora, del latín cuneus, cuña, y luego el salto brillante. Comenzaron a usar símbolos no solo para las cosas que representaban, sino por sus sonidos. Rebus, como usar el dibujo de un ojo para representar yo. Fonogramas, representando sonidos, no solo objetos. Con eso podían escribir cualquier cosa, no solo inventarios, sino nombres,
oraciones, historias, leyes, poemas, pensamientos. Habían inventado la escritura verdadera, la primera en la historia humana, el momento en que la humanidad pasó de prehistoria a historia. Porque historia, literalmente, significa las cosas que fueron escritas. Y todo cambió, porque ahora el conocimiento podía preservarse. Podía transmitirse no solo oralmente, con todos los errores y olvidos de la memoria humana, sino por escrito, permanentemente, verificablemente. Un escriba en una ciudad podía leer las palabras de un escriba en otra ciudad. Un estudiante, siglos después, podía aprender de un maestro muerto hace generaciones. El conocimiento se acumulaba, se expandía, se profundizaba. La escritura fue la tecnología que hizo posible toda otra tecnología compleja, que permitió matemáticas avanzadas, astronomía, medicina, leyes codificadas, literatura. Todo dependía de poder escribir. Y los sumerios fueron primero. Ellos cruzaron ese umbral. Ellos dieron ese paso gigantesco. Sus primeras tablillas son registros aburridos de inventario. 2 ovejas para el templo. 30 medidas de cebada para trabajadores. Pero incluso esas tablillas mundanas representan algo asombroso. Representan el nacimiento de la mente registrada. El comienzo de la memoria externa de la humanidad. En las orillas de ríos que aún fluyen, bajo el sol que aún brilla, usando arcilla que aún está allí, los sumerios escribieron. Y al escribir se hicieron inmortales, porque sus palabras sobreviven. 5000 años después podemos leerlas. Podemos escuchar sus voces. Podemos saber lo que pensaban, lo que sentían, lo que valoraban. Y todo comenzó porque necesitaban llevar la cuenta de ovejas. A veces, las revoluciones comienzan con las cosas más simples. Capítulo 2. Los reyes que descendieron del cielo. La lista de reyes sumerios comienza así. Después de que la realeza descendiera del cielo, la realeza estaba en Eridú. Y luego enumera reyes que reinaron decenas de miles de años. Alulim, primer rey de Eridú, reinó 28.800 años. Su sucesor, Al-Algar, reinó 36.000 años. Es claramente mítico, imposible, pero revela algo importante sobre cómo los sumerios veían el poder. La realeza no era invención humana, era don divino, descendía del cielo. Los dioses elegían quién gobernaría. Pero en realidad el poder surgió más prosaicamente, de necesidad, de organización, de la coordinación requerida para mantener sistemas de irrigación complejos. Alguien tenía que decidir cuándo abrir las compuertas, quién recibía cuánta agua, cómo distribuir el trabajo de mantener los canales, cómo resolver disputas entre ciudades río arriba y río abajo. Al principio probablemente eran los sacerdotes, los administradores del templo, el Ensi, gobernador sacerdotal, mediador entre humanos y dioses, organizador de la comunidad. Pero con el tiempo surgió otra figura, el Lugal, literalmente hombre grande, el líder militar, porque las ciudades no solo competían por agua, competían por tierra, por control de rutas comerciales, por prestigio, por supervivencia. La guerra, aunque limitada al principio, era constante. Milicias, ciudadanas peleando por campos fronterizos, incursiones para robar ganado, conflictos sobre derechos de agua, y alguien tenía que liderar en batalla. El Lugal, inicialmente quizás elegido temporalmente durante crisis, pero gradualmente el cargo se volvió permanente. Hereditario, dinástico, rey. Y los reyes construyeron palacios que rivalizaban con templos, ejércitos permanentes en lugar de milicias, murallas masivas alrededor de ciudades, proyectos de irrigación aún más ambiciosos, y competían, porque Mesopotamia no se unificó como Egipto. No había una geografía que forzara unificación. Era mosaico de ciudades-estado, cada una independiente, cada una orgullosa, cada una segura de que su Dios era supremo.
Ur contra Lagash, Uruk contra Kish, Uma contra Lagash de nuevo. Guerras interminables entre ciudades que hablaban el mismo idioma, adoraban dioses relacionados, compartían la misma cultura. ¿Por qué? Por recursos limitados, por tierra cultivable, por agua de riego, por rutas comerciales, por prestigio, por el ciclo eterno de ofensa y venganza, pero también por gloria. Porque los reyes sumerios, como todos los reyes después, anhelaban inmortalidad. Querían que sus nombres fueran recordados. Querían estelas proclamando sus victorias. Querían himnos celebrando su grandeza. Y algunos lo lograron. Gilgamesh, rey de Uruk, probablemente real aunque embellecido hasta convertirse en semidios en mito. Eannatum de Lagash, cuya estela de los buitres muestra su victoria sobre Uma en detalle gráfico. Ur-Nammu de Ur, quien publicó el primer código legal conocido, precediendo a Hammurabi por 3 siglos. Sus nombres sobreviven, sus hazañas están registradas, pero ¿quiénes eran como personas? ¿Qué sentían al despertar cada mañana? ¿Dudaban? ¿Temían? ¿Amaban? Tenemos atisbos. En cartas, en textos literarios, en himnos que quizás reflejan sentimientos genuinos bajo la adulación formal. Un rey escribiendo a otro. Respecto al grano sobre el que escribiste, he enviado 3600 medidas, que mi hermano esté complacido. Diplomacia. Comercio. Relaciones entre iguales. Otro rey en himno. Yo, el pastor que cuido la tierra negra y la gente de cabezas negras, quien fue llamado por nombre por los grandes dioses. Responsabilidad. Carga de poder, conciencia de rol, y en el épico de Gilgamesh, la meditación más profunda sobre mortalidad que Sumeria produjo, vemos rey enfrentando terror universal. La muerte. Gilgamesh, 2/3 Dios, 1/3 humano, quien no puede aceptar que debe morir. Quien busca desesperadamente inmortalidad, quien viaja al fin del mundo buscándola, quien fracasa, quien debe aceptar que ser recordado es la única inmortalidad disponible. Gilgamesh, ¿a dónde vagas? La vida que buscas nunca la encontrarás. Cuando los dioses crearon la humanidad, reservaron la muerte para la humanidad, conservaron la vida en sus propias manos. Tú, Gilgamesh, llena tu vientre. Día y noche, regocíjate. Cada día haz fiesta. Día y noche danza y juega. Usa ropa limpia, lava tu cabeza, báñate en agua, atiende al niño que sostiene tu mano. Deja que tu esposa se deleite en tu abrazo. Esto es la tarea de la humanidad. Es consejo que resuena a través de milenios. Porque la condición humana no ha cambiado. Seguimos enfrentando la mortalidad. Seguimos buscando significado, seguimos necesitando las mismas verdades que Gilgamesh aprendió dolorosamente. Vive, ama, encuentra alegría en lo ordinario, acepta lo que no puedes cambiar, deja legado no en inmortalidad física, sino en cómo viviste, en quién amaste, en lo que construiste. Los sumerios lo entendieron, sus reyes construyeron templos y palacios, escribieron leyes, cavaron canales, pero también escribieron poemas de amor, celebraron festivales, crearon belleza, vivieron. Y al vivir plenamente, conscientemente, creativamente, lograron algo extraordinario. Crearon civilización no solo como estructura, sino como experiencia, como manera de ser humano que reconocemos como nuestra propia. Capítulo 3. Los escribas y el saber. En la casa de tablillas, el eduba, los niños se sientan en filas, tablillas de práctica en sus regazos, estiletes de caña en manos pequeñas, repitiendo, siempre repitiendo. El que se destaca en la casa de tablillas alcanzará la perfección. La escritura es la madre de los elocuentes, el padre de los maestros. Aprender cuneiforme era difícil. Requería memorizar cientos de signos. Cada signo podía tener múltiples significados según contexto. Podía representar palabra. Podía representar sonido. Podía funcionar como determinativo, marcador silencioso que clarificaba significado de palabra siguiente.
Los estudiantes comenzaban con listas. Listas de árboles, listas de animales, listas de piedras, listas de profesiones, memorizando vocabulario, aprendiendo categorías, organizando el mundo en sus mentes. Luego copiaban textos estándar, proverbios, himnos, fragmentos de épicos, no solo practicando escritura, absorbiendo literatura, internalizando sabiduría tradicional. Era educación de élite. Pocos podían permitírsela. Requería años. Requería liberar al niño de trabajo productivo. Requería pagar al maestro. Pero quien completaba el entrenamiento entraba en clase privilegiada. Los escribas eran indispensables. Eran la memoria institucional. Los guardians del conocimiento, los que hacían funcionar la administración. Llevaban registros de almacenes del templo. Escribían contratos de ventas de tierra. Registraban sentencias de cortes. Copiaban textos literarios y religiosos. Enseñaban a la siguiente generación y creaban conocimiento nuevo. Porque los escribas no eran solo copistas, eran intelectuales, matemáticos, astrónomos, médicos, pensadores. Desarrollaron matemáticas sofisticadas, usaban sistema sexagesimal, base 60, que aún usamos para medir tiempo y ángulos, 60 segundos en minuto, 60 minutos en hora, 360 grados en círculo. ¿Por qué 60? Porque es altamente divisible. Puedes dividirlo exactamente por 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30. Hace aritmética más fácil sin fracciones. Calculaban áreas de campos, volúmenes de graneros, interés compuesto en préstamos. Resolvían ecuaciones. Algunos problemas en tablillas sumerias muestran sofisticación que impresionaría a estudiantes modernos. Y miraban el cielo, noche tras noche, registrando posiciones de estrellas, movimientos de planetas, fases de la luna, eclipses. Desarrollaron primer calendario lunar preciso, 12 meses lunares, cada mes comenzando con luna nueva. Agregando mes extra periódicamente para alinearse con año solar. Nombraron constelaciones, las mismas que aún usamos: Tauro, Leo, Escorpio, Sagitario. Todas tienen raíces en astronomía mesopotámica. Y comenzaron a ver patrones, ciclos, predecibilidad en los cielos, que eventualmente llevaría a astrología, sí, pero también a astronomía científica, a la comprensión de que el cosmos opera según reglas, que no es caprichoso, que puede ser entendido, y practicaban medicina. No medicina moderna, ciertamente. Mezclaban observación empírica con magia, remedios herbales con encantamientos. Pero observaban, registraban síntomas, probaban tratamientos, construían conocimiento acumulativo. Tablillas médicas sumerias describen diagnósticos. Si el hombre sufre de dolor en las sienes, si su frente arde, si no puede retener comida, y prescribían tratamientos, mezclas de hierbas, ungüentos, procedimientos. Algunos funcionaban: sauce para dolor que contiene precursor de aspirina, opio para dolor severo, vino como antiséptico. Otros eran placebo, pero el enfoque, observación y registro sistemático era científico, y crearon literatura, no solo registros, no solo textos funcionales, sino poesía, narrativa, exploración de experiencia humana, himnos a dioses que son también meditaciones sobre naturaleza. Enki, señor de abundancia, cuyas órdenes son firmes, señor de sabiduría, que escudriña la tierra, líder de dioses, dotado de sabiduría por Enlil. Lamentos sobre ciudades destruidas. Sobre la destrucción de Ur, la ciudad está siendo devastada por la tormenta. Expresando dolor genuino por catástrofe, proverbios compartiendo sabiduría práctica. Quien construye como señor, vive como esclavo. Quien construye como esclavo, vive como señor. Ironía sobre fortuna cambiante. Y narrativa épica. Gilgamesh y Enkidu. Inanna descendiendo al inframundo. Enki y Ninmah creando humanidad. Historias que entretienen pero también enseñan.
que exploran preguntas profundas sobre existencia humana. Los escribas preservaron todo esto, copiando tablillas desgastadas, enseñando a estudiantes, asegurando que conocimiento se transmitiera, y tenían orgullo profesional. En colofones al final de textos escribían sus nombres. Tablilla de Quiquexquix escriba. Quien sabe esto es sabio. Que el que lo lea lo bendiga. Querían ser recordados, como todos, pero tenían mejor oportunidad que la mayoría, porque su trabajo era permanente, grabado en arcilla que dura milenios, y funcionó. Conocemos nombres de escribas sumerios, conocemos lo que sabían, lo que enseñaban, lo que valoraban. Conocemos a Lu-Enlila, quien compiló listas lexicográficas que se convertirían en estándar durante 1000 años. Conocemos a Enheduanna, hija del rey Sargón, suma sacerdotisa de Ur, la primera autora conocida por nombre en la historia humana. Sus himnos a la diosa Inanna son personales, emotivos, poderosos, señora de todos los poderes divinos, luz refulgente, mujer justa vestida de esplendor, amada del cielo y la tierra, tú que llevas las grandes ornamentaciones del oficio sacerdotal. Es su voz, directa, preservada en arcilla cocida hace 4300 años, y aún podemos escucharla. Aún sentimos su devoción, su pasión, su habilidad con las palabras. Esto es lo que la escritura hizo posible. No solo registros administrativos, sino preservación de la voz humana individual, de personalidad, de genio. Los escribas lo sabían que lo que escribían podía durar para siempre, y esa conciencia les daba responsabilidad especial, poder especial. Déjame decirte lo que he aprendido, escribe un escriba. Un escriba cuya mano iguala su boca, ese es verdaderamente un escriba. Excelencia, precisión, fidelidad a la verdad. Estos eran sus valores, y transmitieron más que conocimiento técnico, transmitieron cultura entera, porque aprender a ser escriba significaba absorber literatura sumeria, historia sumeria, valores sumerios, incluso cuando Sumeria cayó políticamente, cuando acadios conquistaron, cuando babilonios ascendieron, cuando asirios dominaron. El idioma sumerio persistió como lengua de erudición, como el latín en Europa medieval, como el sánscrito en India. El sumerio se convirtió en lengua clásica, lengua de textos sagrados, lengua que los educados aprendían aunque nadie la hablara en casa. Y así la cultura sumeria sobrevivió su extinción política por 2000 años, copiada por escribas acadios, estudiada por escribas babilonios, reverenciada por escribas asirios, porque los escribas formaban una comunidad transnacional, transgeneracional, unidos no por lealtad política, sino por amor al conocimiento, por respeto a la tradición escrita, por orgullo en su oficio. Eran los primeros intelectuales, la primera clase dedicada no a producir bienes o gobernar personas, sino a preservar y expandir conocimiento. Y todo era posible porque los sumerios inventaron la escritura. Ese don que dieron al mundo, esa herramienta que hizo posible todo lo que vino después, en la quietud de la casa de tablillas, en la concentración del escriba inclinado sobre arcilla húmeda, en el cuidado con que forma cada cuña, en el orgullo con que escribe su nombre. Allí, en esos momentos simples, la civilización se preserva, se transmite, se renueva, generación tras generación, tablilla tras tablilla, palabra tras palabra. Los escribas fueron los guardianes, y su legado es nuestro. Porque aún escribimos, aún preservamos conocimiento en forma escrita, aún valoramos educación, aún respetamos a los que saben, somos sus herederos. Escribiendo en medios diferentes, usando símbolos diferentes, pero continuando la misma misión: preservar, transmitir, iluminar. La tarea de los escribas. La tarea de todos los que valoran el conocimiento. La tarea que comenzó en Sumeria, hace 5000 años, y que nunca ha terminado. Capítulo 4.
entre cielo y tierra. El sigurat de Ur se eleva en la noche. 3 niveles masivos de ladrillos de barro, cada uno retranqueado, creando escalera ascendente. En la cima el templo del dios Nana, señor de la luna. Y sobre el templo la luna misma, brillando plateada, como si el dios estuviera mirando su propia casa. Para los sumerios no había separación entre cielo y tierra, entre divino y mundano. Los dioses estaban presentes en cada aspecto de la vida. En el agua que hacía crecer los cultivos, en las tormentas que podían destruirlos, en la enfermedad que mataba niños, en la fertilidad que creaba vida. Todo era obra de dioses, y había muchos dioses, cientos, miles si cuentas todas las deidades locales, los espíritus menores, los demonios. Pero en el centro estaban los grandes dioses. An, dios del cielo. Enlil, señor del viento y la tormenta, rey de los dioses. Enki, dios de las aguas dulces subterráneas, de la sabiduría, de la magia. Ninhursag, madre tierra. Inanna, estrella de la mañana y del atardecer, diosa del amor y la guerra. Utu, el sol. Nanna, la luna. Cada uno gobernaba su esfera, cada uno tenía su templo, cada uno recibía ofrendas diarias. Pan, cerveza, carne, leche, porque los dioses necesitaban ser alimentados, cuidados, honrados. ¿Por qué crearon los dioses a la humanidad? Un mito sumerio lo explica. Los dioses jóvenes estaban exhaustos de trabajar, de cavar los canales, de mantener el cosmos funcionando. Se declararon en huelga. Enki, el sabio, propuso solución: crear seres que hicieran el trabajo. Humanos, hechos de arcilla mezclada con sangre de un dios menor sacrificado. Suficientemente inteligentes para trabajar, suficientemente débiles para obedecer. Es visión pragmática, casi cínica. La humanidad existe para servir a los dioses, para cultivar sus campos, para construir sus templos, para proveer sus ofrendas, pero también revela algo más. Los dioses sumerios no eran todopoderosos, no eran perfectos, tenían necesidades, debilidades, emociones, podían ser engañados, seducidos, derrotados temporalmente. Eran, en resumen, proyecciones de humanidad en escala cósmica. Superhumanos, no otros absolutamente. Y eso hacía la relación entre humanos y dioses más íntima, más personal. Podías negociar con los dioses, podías suplicarles, podías incluso quejarte de su injusticia. ¿Hasta cuándo, mi señora, permitirás que tu rostro esté vuelto hacia otra parte? ¿Hasta cuándo como enemiga y con mirada hostil? Lamento de suplicante ignorado por su Dios personal, porque cada persona tenía un Dios personal, un protector divino. Y si las cosas iban mal en tu vida, significaba que tu Dios te había abandonado. Estabas desprotegido, vulnerable. Entonces suplicabas, hacías ofrendas, prometías mejor comportamiento, esperando reconciliación. Era relación, con todas las complejidades de relación. Amor y resentimiento, gratitud y queja, devoción y duda, y los rituales que mantenían esa relación eran constantes, diarios. El dios era despertado cada mañana, lavado, vestido con ropas limpias, alimentado, entretenido con música, luego sellado de vuelta en su santuario hasta el atardecer. Festivales marcaban el año. Año nuevo cuando destinos se decidían para el año siguiente. Matrimonio sagrado, cuando rey personificando Dios se unía con sacerdotisa personificando diosa para asegurar fertilidad de la tierra. Procesiones atravesaban las ciudades. Estatuas de dioses llevadas en barcas sagradas, multitudes cantando himnos, música de tambores y liras, incienso perfumando el aire. Era teatro, espectáculo. Pero también era real, genuinamente sagrado. Porque para los sumerios, estos rituales no eran símbolos de algo ausente. Eran acciones efectivas. Hacían que las cosas sucedieran. Mantenían el cosmos funcionando. Fallar en realizar rituales correctamente era invitar al desastre.
ofender a los dioses, romper el orden del mundo, y había oscuridad también en su visión religiosa. El inframundo, Kur o Irkala, era lugar sombrío. Todos los muertos iban allí, nobles y esclavos, buenos y malos, existencia de sombras, comiendo polvo, bebiendo agua turbia, sin luz, sin alegría, para siempre. No había cielo, no había infierno con castigos graduados, solo oscuridad igual para todos. En la tierra de la que no hay retorno, en el camino del que no hay regreso. Así describen el inframundo. En el descenso de Inanna, la diosa baja al mundo inferior para visitar a su hermana Ereshkigal, reina de los muertos. En cada una de las 7 puertas debe quitarse una prenda, un ornamento. Llega desnuda, vulnerable, muere. Solo es revivida mediante intervención de Enki, pero debe proporcionar sustituto. Su consorte Dumuzi toma su lugar durante medio año. Explicando ciclo de estaciones, vegetación muriendo y renaciendo, es mito profundo. Sobre muerte y renovación, sobre descenso necesario, sobre precio de retorno y sobre finitud humana. Porque incluso los dioses pueden morir en el inframundo, incluso el poder divino tiene límites. ¿Cuánto más los humanos? Mortales, frágiles, dependientes de fuerzas más allá de su control. La religión sumeria no ofrecía consuelo fácil, no prometía vida después de la muerte feliz, no garantizaba justicia cósmica. Ofrecía algo diferente, una manera de vivir con incertidumbre, de encontrar significado en mundo indiferente, de crear orden mediante ritual, de conectarse con lo sagrado incluso sabiendo que lo sagrado era incomprensible, y ofrecía comunidad, porque los rituales eran compartidos, el templo era centro de vida social, festivales unían la ciudad, ser sumerio era participar en estos rituales, adorar estos dioses, conocer estos mitos, era identidad no solo étnica sino religiosa, y cuando Sumeria cayó, cuando su idioma dejó de hablarse, cuando sus ciudades fueron abandonadas, algo de esto persistió. Los dioses sumerios fueron adoptados por acadios, babilonios, asirios, con nombres diferentes, con énfasis diferentes, pero reconocibles. Inanna se convirtió en Ishtar, Enki en Ea. Los mitos fueron recontados, los rituales continuaron, la cosmovisión básica persistió, incluso más allá de Mesopotamia. Elementos de mitología sumeria aparecen en la Biblia hebrea. El diluvio, el jardín del Edén, la torre de Babel. Todos tienen precursores mesopotámicos, porque las ideas viajan, las historias se transmiten. Lo que una cultura crea puede ser adoptado, adaptado, transformado por otras. Y así los dioses de Sumeria, aunque ya no adorados, viven en mito, en literatura, en la imaginación colectiva de la humanidad. Inanna descendiendo al inframundo, Gilgamesh buscando inmortalidad, Enki el sabio engañador, Enlil el terrible señor de las tormentas. Son arquetipos, patrones de historia y significado que resuenan porque tocan algo fundamental en experiencia humana. Los sumerios no fueron primeros en tener religión, pero fueron primeros en escribirla, en preservarla, en transmitirla de forma que podemos accederla directamente. Y en sus mitos, en sus rituales, en su manera de relacionarse con lo divino, vemos el principio de algo que continúa, la búsqueda humana de significado, de conexión con algo mayor, de explicación para misterio de existencia, que comenzó cuando primer humano miró las estrellas y preguntó, ¿por qué? Y que nunca ha terminado. Capítulo 5. El imperio que conquistó el idioma. El año es 2334 antes de nuestra era. Desde el norte llega un conquistador, Sargón de Akkad. No es sumerio, es acadio, pueblo semítico que ha vivido en Mesopotamia norte mezclándose con sumerios. Pero Sargón es diferente, es ambicioso más allá de la norma. No quiere solo su ciudad, quiere todas las ciudades, todo Sumeria, todo el mundo conocido. Y lo toma,
ciudad tras ciudad. Uruk cae, Ur cae, Lagash cae. En menos de una década toda Sumeria está bajo su control. Es el primer imperio verdadero en la historia. No confederación de ciudades, no hegemonía temporal, sino dominación directa. Administración centralizada, un solo gobernante sobre vastos territorios. Y Sargón no se detiene allí. Marcha al oeste, hacia Siria, al este, hacia Elam, al norte, hacia Anatolia. Su imperio se extiende desde el Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico. Es logro militar impresionante. Pero más importante es lo que hace después, porque Sargón entiende que conquista militar no es suficiente. Necesitas administración, integración, legitimación, así que adopta cultura sumeria, sus dioses, sus rituales, sus escribas, su prestigio civilizacional, pero administra en acadio, su propio idioma semítico. Y aquí algo extraordinario sucede. El acadio adopta la escritura cuneiforme, diseñada para sumerio, lengua aglutinante con estructura completamente diferente, y la hace funcionar para acadio, lengua semítica. Es como usar alfabeto chino para escribir inglés. Requiere adaptación masiva, pero funciona, porque la escritura es demasiado valiosa para rechazar. Y con el imperio de Sargón, el acadio se extiende. Se convierte en lengua de comercio, de diplomacia. El primer idioma internacional. Sumeria misma continúa. Las ciudades aún existen. El sumerio aún se habla, pero ya no es dominante. Es lengua clásica, lengua de templos y escuelas, mientras la vida diaria cada vez más se conduce en acadio. Es principio del fin para el sumerio como lengua viva. Pero toma 1000 años. Proceso gradual. Bilingüismo primero. Luego desplazamiento. Finalmente extinción. Pero la cultura sumeria persiste, porque los conquistadores la valoran, la adoptan, la preservan. El imperio de Sargón dura más de un siglo. Sus descendientes gobiernan después de su muerte. Naram-Sin, su nieto, se declara Dios viviente. Construye Victoria Estela mostrándose pisoteando enemigos, con cuernos divinos en su casco. Es arrogancia. Ibris, y según la tradición posterior, es castigado. Invasores bárbaros, los Guti desde las montañas Sagros, destruyen el imperio acadio. Por generaciones los Guti gobiernan. Son recordados como calamidad, como oscuridad, como regresión a barbarie. El dragón del monte que no conoce su misión, quien estableció los Guti al país hostil en el trono de la realeza. Así los describen los textos sumerios, pero eventualmente las ciudades sumerias se rebelan. Gudea de Lagash expulsa a los Guti. Ur se alza bajo Ur-Nammu. La tercera dinastía de Ur trae renacimiento sumerio. Es último resplandor. Ur-Nammu y su hijo Shulgi construyen imperio administrado brillantemente. Código legal. Burocracia eficiente. Comercio floreciente. Literatura patrocinada. Intentan restaurar cultura sumeria pura. El sumerio es lengua oficial. Templos son restaurados. Rituales antiguos son revividos. Es renacimiento conscientemente arcaizante. Nostalgia por edad dorada que quizás nunca fue tan dorada. Pero funciona. Durante un siglo Ur domina Mesopotamia. Y produce arte, literatura, arquitectura de calidad extraordinaria. Pero no puede durar. Las fronteras son indefendibles. Nómadas semíticos, los amorreos, presionan desde el oeste. Elamitas atacan desde el este. En 2004 antes de nuestra era, Ur cae. El rey es capturado. La ciudad es saqueada. El templo de Nana es profanado. El lamento sobre la destrucción de Ur es uno de los textos más conmovedores de literatura sumeria. Expresa dolor genuino, pérdida total, fin de mundo. Tu tierra ha perecido, su gente está dispersa, señora de la casa sagrada, oh ciudad, oh tu casa que fue construida en lugar sagrado, ha sido entregada al viento. Es fin, no de Sumeria física. Las ciudades continúan,
pero de Sumeria como poder político independiente. Nunca más habrá dinastía nativa sumeria. Los amorreos establecen nueva dinastía en Babilonia. Babilonia, ciudad relativamente menor, se vuelve dominante. Bajo Hammurabi en el siglo XVIII antes de nuestra era, Babilonia crea imperio que rivaliza con el de Sargón. Y Hammurabi es fascinante. No es sumerio, ni siquiera acadio nativo, es amorreo, pero se presenta como heredero de tradición mesopotámica. Su famoso código legal está en acadio, pero invoca dioses sumerios, afirma autoridad de tradiciones antiguas, se presenta como restaurador, no innovador. Y su código, aunque más famoso, es descendiente directo de código de Ur-Nammu. Las leyes, los procedimientos, el concepto mismo de justicia codificada. Todo sumerio en origen. Adoptado, adaptado, transmitido. Porque eso es lo que sucedió con cultura sumeria. No fue destruida por conquista, fue absorbida, adoptada por conquistadores que reconocían su valor. El idioma sumerio dejó de hablarse alrededor del 1800 antes de nuestra era. Después de 3000 años, se convirtió en lengua muerta, pero continuó siendo estudiada durante 2000 años más, en escuelas de escribas de Babilonia, de Asiria, hasta el siglo I de nuestra era. Fue como el latín en Europa medieval. Nadie lo hablaba en casa, pero todos los educados lo estudiaban. Textos sumerios eran copiados, traducidos, comentados, porque era la lengua de sabiduría antigua, de textos sagrados, de civilización misma. Y así, paradójicamente, Sumeria logró victoria en derrota. Su conquista militar fue total, pero su conquista cultural fue inversa. Conquistaron a sus conquistadores, no con espadas, sino con escritura, con literatura, con ideas. Es patrón que se repetiría en historia. Grecia conquistada por Roma. Roma conquistando Roma culturalmente. China conquistada por mongoles. Mongoles adoptando cultura china. Poder militar y poder cultural son diferentes, y a menudo el poder cultural dura más. Las legiones de Sargón se dispersaron hace mucho. Su imperio es polvo. Su nombre sobrevive solo en textos. Pero los dioses sumerios fueron adorados durante 3 milenios. Los mitos sumerios fueron contados durante 4. La escritura cuneiforme fue usada durante 3500 años. Eso es victoria, de tipo más profundo, más duradero, porque cambias el mundo no solo conquistando territorio, sino conquistando mentes, cambiando cómo la gente piensa, escribe, imagina. Y en eso, Sumeria fue conquistador sin igual. Capítulo 6. Las voces en la arcilla. En museos alrededor del mundo, en vitrinas con iluminación tenue, descansan tablillas de arcilla. Pequeñas, del tamaño de tu mano, cubiertas de marcas en forma de cuña. Aparentemente insignificantes. Pero cada una es voz. Alguien que vivió hace 4000 años, que tuvo pensamientos, sentimientos, preocupaciones, y los escribió. Y por accidente de preservación, por capricho de arqueología, sobrevivieron. Y ahora podemos leerlas, podemos escuchar esas voces. Dile a Nana, Etel pi Marduk, dice que Shamash y Marduk te garanticen larga vida. He enviado 2 prendas, que mi señor esté complacido. Carta de negocios, cortés, formal, pero humana. Al supervisor, 3 trabajadores han huido. Por favor, investiga. Problema laboral, frustración administrativa, familiar incluso ahora. A mi madre, ¿por qué no me amas tanto como amas a mi hermano? Él vive en la casa grande mientras yo vivo en un cobertizo. Celos fraternales. Dolor de hijo no favorecido. Emoción que trasciende milenios. Son fragmentos, momentos, pero nos conectan directamente con personas reales. Y algunos textos son más extensos, más reveladores. Hay contratos matrimoniales. Fulano ha tomado a fulana como esposa. Si dice, no eres mi esposa, pagará media mina de plata.
Si ella dice, no eres mi esposo, será arrojada al río. Justicia asimétrica. Reflejo de sociedad patriarcal, pero también evidencia de que las mujeres tenían derechos legales, podían poseer propiedad, iniciar divorcios, aunque con riesgo. Hay testamentos. Mis 3 hijos heredarán igualmente, pero a mi hija favorita le dejo mi brazalete de oro. Preferencia. Afecto. Transmisión no solo de propiedad, sino de memoria emocional. Hay casos legales, disputas sobre tierras, sobre canales de irrigación, sobre deudas impagadas, y vemos cómo se resolvían, mediante testimonio, arbitraje, a veces juramento ante los dioses, que Keisishechkas jure por el nombre de Dios que no debe el grano. El juramento era vinculante, sagrado. Mentir bajo juramento invitaba venganza divina. Y hay textos literarios, no solo grandes épicos, sino canciones, proverbios, chistes incluso. Que él no tenga un amigo en su día de alegría, que él no tenga un consolador en su día de aflicción. Maldición. Expresando el peor aislamiento imaginable. Él que no soporta una esposa, no soporta una nariz. Proverbio. Comparando matrimonio con carga física, con humor oscuro que aún funciona. ¿De dónde obtuviste la cerveza que bebiste? De la casa del que sirve cerveza. ¿Dónde obtuviste tu dolor de cabeza? Del mismo lugar. Chiste. Observación sobre consecuencias de beber demasiado. Universal. Atemporal. Son humanos. Completamente. Reconociblemente humanos. Y las cartas personales son las más conmovedoras, porque son casuales, sin pretensión literaria, solo comunicación entre personas que se conocían, se preocupaban mutuamente. A mi padre así habla tu hijo, que los dioses te mantengan bien. Cuando vaya a la ciudad, envía dinero para mi viaje. Los precios aquí son altos. Estudiante lejos de casa, pidiendo ayuda financiera, relación padre-hijo que reconocemos inmediatamente. A mi señor, tu sierva habla. ¿Por qué me tratas como a una extraña? ¿Acaso no crecí en tu regazo? ¿Quién sino yo cuidó de ti cuando estabas enfermo? Sirvienta o esclava, reclamando reconocimiento por años de servicio leal. Dignidad humana afirmándose incluso en relación jerárquica. A mi hermano, hace 3 meses que murió nuestro padre. Todavía no has venido. La familia pregunta por ti. Nuestra madre llora cada día. Ven pronto. Dolor familiar. Reproche gentil. Urgencia de duelo compartido. Estos no son textos de reyes o sacerdotes. Son personas ordinarias, sus vidas ordinarias, sus preocupaciones ordinarias, y eso los hace extraordinarios, porque nos muestran que la vida cotidiana en Sumeria no era tan diferente de la vida cotidiana ahora. La gente trabajaba, se preocupaba por dinero, amaba a sus familias, peleaba con sus hermanos, lidiaba con vecinos difíciles, se enfermaba, envejecía, moría. Las circunstancias externas eran diferentes. Vivían en casas de adobe sin ventanas, cultivaban cebada con arados de madera, viajaban en burros o a pie, alumbraban con lámparas de aceite, pero las emociones eran las mismas. El miedo, la esperanza, el amor, la pérdida, la alegría, la frustración, somos iguales a través de 5000 años. Las tecnologías cambian, las culturas cambian, pero la naturaleza humana fundamental permanece constante. Y eso es lo que las tablillas nos enseñan. No solo historia de civilización antigua, sino continuidad de experiencia humana. Cuando lees «A mi madre, estoy bien, no te preocupes», escrito hace 4000 años, reconoces el impulso. El hijo tranquilizando a madre ansiosa. Sucede ahora, sucedió entonces. Cuando lees «Pagué demasiado por esta casa, el vendedor me engañó», reconoces la frustración. Comprador arrepentido. Transacción que no salió como esperaba. Universal. Cuando lees «Mi hijo aún no ha encontrado esposa, tiene 25 años. ¿Qué está esperando?», reconoces la inquietud parental, preocupación por futuro del hijo.
presión social sobre matrimonio, familiar en muchas culturas incluso hoy. Las tablillas nos humanizan el pasado, lo hacen real, tangible, porque no son abstracciones, son voces específicas, personas específicas, momentos específicos, y nos recuerdan que nosotros también somos temporales. Nuestras vidas, nuestras preocupaciones, nuestros logros. Algún día, si hay suerte, quizás arqueólogos futuros excavarán nuestros correos electrónicos, nuestros mensajes de texto, nuestras publicaciones en redes sociales, y verán lo mismo. Personas ordinarias, viviendo vidas ordinarias, preocupándose por cosas ordinarias, y quizás esos arqueólogos sentirán la misma conexión que sentimos nosotros leyendo tablillas sumerias. El reconocimiento de humanidad compartida, la comprensión de que, a pesar de milenios de separación, somos fundamentalmente iguales. Porque eso es lo que el registro escrito hace. Crea puente a través del tiempo. Permite que los muertos hablen a los vivos, que el pasado toque el presente. Los sumerios no sabían que estaban creando esto. No escribían para nosotros, escribían para propósitos inmediatos. Registros, comunicación, memoria institucional. Pero al hacerlo crearon inmortalidad accidental. Sus voces sobrevivieron. Sus vidas importaron no solo a sus contemporáneos, sino a nosotros, 5000 años después. Y eso es regalo, no pretendido, pero real, profundo, porque nos permite conocerlos, no como estadísticas, no como abstracciones históricas, sino como personas. Personas que se levantaban cada mañana, que trabajaban en el calor, que compartían comida con familias, que rezaban a sus dioses, que se preocupaban por el futuro, que esperaban ser recordados. Y lo son, no de la manera que imaginaron quizás, no en himnos o monumentos, sino en fragmentos, en tablillas rotas, en cartas olvidadas en archivos de templos, pero recordados, conocidos, comprendidos, sus voces aún resuenan, débiles pero claras, si te detienes a escuchar, en la quietud de un museo, en la concentración de un erudito traduciendo, en la imaginación de alguien, como tú, tratando de conectarse con el pasado profundo. Allí los sumerios viven. Todavía. Capítulo 7. El ocaso de Sumeria. Hay un momento en el que una civilización sabe que está terminando. No siempre es dramático. No siempre es batalla final o ciudad en llamas. A veces es darse cuenta lenta, melancólica, de que el mundo que conociste ya no existe. Para Sumeria, ese momento llegó gradualmente durante el segundo milenio antes de nuestra era. Las ciudades seguían allí. Ur, Uruk, Lagash, Eridu, pero ya no eran sumerias en el sentido que habían sido. Sus habitantes hablaban acadio, babilonio, lenguas semíticas que habían desplazado al sumerio en uso diario. El sumerio persistía en templos, en escuelas de escribas, como lengua litúrgica, como latín en iglesias medievales, palabras recitadas sin comprensión real por la mayoría, preservadas por tradición, por respeto a antigüedad, y los templos mismos estaban cambiando. Nuevos dioses ascendían. Marduk de Babilonia se volvió supremo. Enlil de Nippur, el antiguo rey de los dioses sumerios, fue subordinado. Los panteones se reorganizaron reflejando realidades políticas. La propia tierra estaba cambiando. La salinización, resultado de milenios de irrigación intensiva, estaba matando la fertilidad del suelo. Campos que habían producido cebada durante generaciones ya no podían sostener cultivos. Los canales se obstruían. El mantenimiento requería trabajo coordinado, organización central, y con poder político fragmentado, con ciudades debilitadas, los canales se descuidaban, se rompían. La infraestructura que había sostenido civilización durante 3000 años se deterioraba, y el clima estaba cambiando también. Sequías más frecuentes, tormentas más violentas, el equilibrio delicado entre agua suficiente y demasiada agua,
entre irrigación controlada y inundación destructiva, se estaba rompiendo. Las ciudades se encogían. La población declinaba. Algunos sitios fueron abandonados completamente, convertidos en tels, montículos de escombros acumulados de generaciones de habitación, silenciosos, vacíos, excepto por chacales y viento. Pero no fue extinción dramática, fue desvanecimiento, transición. Las personas no desaparecieron, se asimilaron, adoptaron nuevas lenguas, nuevas identidades, se convirtieron en babilonios, en asirios, en arameos. La sangre sumeria persistió en las poblaciones de Mesopotamia, pero la identidad sumeria se disolvió. Es tipo de muerte particular, no genocidio, sino asimilación, absorción en algo más grande. En algún sentido, victoria. Su cultura fue tan valorada que fue adoptada por otros, pero también pérdida, porque lo distintivamente sumerio se perdió. Para el 1500 antes de nuestra era, nadie hablaba sumerio como lengua materna. Había muerto como idioma vivo. Se unió a las lenguas extintas, junto a tantas otras que han desaparecido sin dejar rastro, pero dejó rastro enorme, porque había sido escrito, extensamente, obsesivamente, y porque las tablillas de arcilla, a diferencia de papiro o pergamino, son prácticamente indestructibles. Enterradas en ruinas de ciudades, cubiertas por arena, las tablillas esperaron. Durante milenios, esperaron ser redescubiertas, y lo fueron. En el siglo XIX, cuando arqueólogos europeos comenzaron a excavar en Mesopotamia, encontraron bibliotecas enteras, archivos de templos, colecciones de escuelas, miles, decenas de miles, eventualmente cientos de miles de tablillas. Y al principio no podían leerlas. El cuneiforme se había olvidado completamente. Era solo marcas misteriosas en arcilla. Pero gradualmente, usando inscripciones trilingües de reyes persas, usando listas bilingües de vocabulario, usando paciencia y brillantez, los eruditos descifraron el cuneiforme. Primero el acadio, lengua semítica relacionada con hebreo y árabe. Una vez que lo entendieron, pudieron usar textos bilingües para descifrar el sumerio. Y el sumerio era difícil, no relacionado con ninguna lengua conocida. Estructura gramatical única. Aglutinante. Con sufijos complejos. Caso ergativo absolutivo extraño para hablantes de lenguas europeas. Pero lo lograron, y de repente una civilización perdida habló de nuevo. Textos que no habían sido leídos durante 2000 años fueron traducidos. Himnos, mitos, leyes, cartas, registros administrativos, literatura de toda una civilización recuperada del olvido. Fue como si Sumeria resucitara, no físicamente, pero en conocimiento, en comprensión, en la conciencia humana. Y lo que descubrieron asombró al mundo. Esta no era civilización primitiva. Era sofisticada, literata, matemáticamente avanzada, filosóficamente compleja. Habían inventado la escritura, la rueda, el arado con sembradora, la navegación a vela, el sistema sexagesimal de matemáticas, el primer código legal, las primeras escuelas, la primera literatura escrita. No todo cierto. Otras culturas desarrollaron algunas de estas cosas independientemente, pero los sumerios fueron primeros en muchos casos, o al menos primeros de los que tenemos registro claro. Y eso cambió cómo entendíamos la historia de la civilización. Antes del desciframiento del cuneiforme, la historia registrada comenzaba con Egipto y Grecia, con la Biblia hebrea. Ahora sabíamos que había algo antes, anterior, más profundo. Sumeria, la civilización madre. La primera, y vimos que muchas cosas que pensábamos que habían originado en Grecia o Israel o China realmente tenían precursores sumerios. El diluvio. Versiones sumerias de mito del diluvio preceden por siglos la versión bíblica. Probablemente la inspiraron. Leyes. El código de Hammurabi, famoso en la Biblia como ejemplo de ley antigua, fue precedido por código de Ur-Nammu y otros códigos sumerios.
Astronomía. Los babilonios fueron astrónomos brillantes, pero aprendieron de sumerios, literatura de sabiduría. Proverbios. Reflexiones sobre vida buena. Existían en Sumeria siglos antes del libro de Proverbios bíblico. No es decir que todo viene de Sumeria. Las culturas son complejas, las influencias son múltiples, pero Sumeria estaba al principio de muchas líneas de transmisión cultural. Y ahora la conocemos, la estudiamos, la enseñamos en universidades. Hay departamentos enteros de asiriología, estudiando Mesopotamia antigua, incluyendo Sumeria. Sumeria ha regresado, no como nación, no como pueblo vivo, sino como conocimiento, como parte del patrimonio humano compartido. Y las personas que se identifican como descendientes de sumerios, principalmente algunos grupos en Irak moderno, reclaman ese legado, con orgullo, con conexión emocional a ese pasado glorioso. Aunque genéticamente, prácticamente toda población en Mesopotamia tiene algo de ascendencia sumeria, porque las poblaciones no desaparecen, se mezclan, persisten en forma transformada. Entonces Sumeria no murió realmente. Se transformó, como todas las civilizaciones eventualmente se transforman, contribuyendo su parte a la corriente continua de cultura humana. Y en ese sentido, Sumeria vive. En cada palabra escrita, en cada ley codificada, en cada calendario, en cada medición en grados de círculo, fragmentos de Sumeria en nuestra vida cotidiana, tan integrados que no los notamos, tan fundamentales que los damos por sentado. Eso es inmortalidad, no perfecta, no completa, pero real. Las ciudades sumerias son montículos de tierra, los templos son ruinas, el idioma está muerto, pero las ideas persisten, las innovaciones permanecen, la influencia continúa, y mientras haya personas que recuerden, que estudien, que se maravillen ante lo que los sumerios lograron, Sumeria no ha terminado realmente, solo ha cambiado de forma, como todo eventualmente hace. Capítulo 8. Lecciones de la arcilla. ¿Qué nos enseña Sumeria? ¿Qué podemos aprender de civilización que floreció hace 5.000 años y desapareció hace 4.000? Quizás la primera lección es sobre el poder de la innovación. Los sumerios no heredaron civilización, la crearon, desde cero, sin modelo previo. Inventaron urbanización. Descubrieron cómo hacer que miles de personas vivieran juntas en espacio pequeño. Cómo alimentarlas, cómo organizarlas, cómo prevenir que mataran entre sí por recursos escasos. No fue fácil. Requirió innovaciones sociales, gobierno, leyes, jerarquías, pero también solidaridad, identidad compartida, rituales unificadores, y requirió innovaciones tecnológicas, irrigación, agricultura intensiva, cerámica a gran escala, metalurgia del bronce, arquitectura monumental. Nada de esto era obvio, nada era inevitable. Requirió experimentación, fracaso, reintento, generaciones de prueba y error, pero lo lograron. Y al hacerlo mostraron que los humanos pueden crear complejidad social sin precedentes, pueden organizarse en escalas que ningún otro primate alcanza, pueden construir algo más grande que tribu o clan. Segunda lección, sobre el poder del conocimiento preservado. La escritura transformó la civilización, permitió acumulación de conocimiento a través de generaciones, permitió especialización, permitió que sabiduría de los ancianos sobreviviera a su muerte. Antes de escritura, cada generación tenía que reaprender todo. Memoria oral es poderosa, pero limitada. Se olvidan detalles, se distorsionan hechos, se pierden técnicas. Con escritura nada se pierde necesariamente. Puede ser registrado, consultado, verificado, corregido. Es amplificador cognitivo. Extiende la mente humana más allá del cráneo individual. Crea mente colectiva. Memoria cultural que puede crecer indefinidamente. Los sumerios entendieron esto. Valoraban la escritura, valoraban la educación, invertían recursos masivos en entrenar escribas.
en mantener bibliotecas, en copiar textos antiguos, porque sabían que su civilización dependía de conocimiento preservado, de no tener que reinventar rueda, literal y figurativamente, cada generación. Tercera lección sobre fragilidad de civilización. Sumeria cayó, no rápidamente, pero cayó, y parte de la razón fue ambiental. La salinización del suelo fue consecuencia de su propio éxito. Irrigación intensiva durante milenios elevó la capa freática. Trajo sales del subsuelo a la superficie. Gradualmente envenenó la tierra. No lo entendían. No tenían conocimiento de química del suelo. Simplemente vieron que los campos producían menos, que tenían que trabajar más duro para mismo rendimiento. Eventualmente que no podían sostener la población. Es advertencia. Las civilizaciones pueden destruirse a sí mismas sin intención, mediante consecuencias imprevistas de prácticas que parecían exitosas. Estamos enfrentando versiones de esto ahora. Cambio climático, pérdida de biodiversidad, agotamiento de acuíferos, contaminación. Todas consecuencias de actividades que individualmente parecían racionales. Sumeria nos recuerda que civilización es más frágil de lo que parece, que depende de equilibrios ecológicos que pueden romperse, que el éxito puede sembrar semillas de eventual fracaso. Cuarta lección sobre asimilación cultural. Sumeria fue conquistada militarmente, pero conquistó culturalmente a sus conquistadores. Los acadios adoptaron escritura sumeria, dioses sumerios, literatura sumeria, administración sumeria. Se volvieron más sumerios que los propios sumerios en algunos sentidos. Es patrón que hemos visto repetirse. Cultura no es lo mismo que poder militar, y a menudo la cultura más desarrollada absorbe a conquistadores menos desarrollados. Pero también es advertencia, porque eventualmente incluso la asimilación cultural puede llevar a extinción de identidad original. El sumerio fue preservado, pero dejó de ser lengua viva. Los sumerios como pueblo distinto desaparecieron. Hay pérdida allí, pérdida de diversidad, de perspectiva única, de manera particular de ver el mundo. Quinta lección sobre memoria y redescubrimiento. Sumeria fue olvidada durante 2 milenios, completamente. Nadie sabía que había existido, y luego fue redescubierta, desenterrada, descifrada, restaurada al conocimiento humano. Es extraordinario cuando piensas en ello, civilización entera perdida y encontrada. Como si Marte hubiera tenido civilización antigua y descubriéramos sus ruinas, y nos recuerda que el olvido no es necesariamente permanente, que el pasado puede regresar, que lo que se pierde puede encontrarse, pero también que tenemos responsabilidad de preservar, porque no todo puede ser redescubierto. Mucho se pierde para siempre, lenguas sin escritura que se extinguen, culturas orales que desaparecen sin dejar rastro. Si queremos que futuro conozca nuestro presente, debemos preservarlo, documentarlo, protegerlo. Sexta lección sobre continuidad humana. Los sumerios eran humanos como nosotros, con mismas emociones, mismas preocupaciones fundamentales, mismos anhelos y miedos. Las circunstancias eran diferentes, la tecnología era diferente, las creencias específicas eran diferentes, pero la humanidad subyacente era idéntica. Amaban a sus hijos, lloraban a sus muertos, se preocupaban por el futuro, buscaban significado, trataban de ser recordados. Como nosotros, como todos los humanos en todas las épocas y lugares, y eso es consolador de alguna manera, porque significa que no estamos solos, que somos parte de continuidad, de cadena ininterrumpida de humanidad que se extiende desde el pasado profundo hasta el futuro lejano. Los sumerios son nuestros ancestros, no necesariamente genéticos, pero culturales, espirituales, porque vivimos en mundo que ayudaron a crear, usamos herramientas que inventaron, pensamos con categorías que desarrollaron, somos sus herederos, nos guste o no,
lo reconozcamos o no. Y con esa herencia viene responsabilidad, de recordar honestamente, de aprender humildemente, de preservar cuidadosamente, de transmitir fielmente, para que algún día, 5.000 años en el futuro, alguien pueda mirar hacia atrás a nuestra época, y conectarse, y entender, y sentir la continuidad, como nosotros hacemos ahora, mirando hacia atrás a Sumeria, sintiendo esa conexión a través del abismo del tiempo, humano a humano, época a época, generación a generación. La conversación continúa, y mientras continúe, nada se pierde realmente, solo se transforma. Capítulo 9. Entre las ruinas. Imagina que estás de pie en Tel al-Mukayyar, el montículo que era Ur. El viento del desierto sopla arena sobre ladrillos antiguos. El sol implacable cae sobre ruinas que han resistido 5.000 años. El Sigurat todavía se alza, parcialmente reconstruido en años 30, pero la esencia es original. Los ladrillos inferiores fueron puestos por Urnamo. Manos hace 4.000 años los colocaron. Dedos presionaron cada uno en su lugar. Y si caminas alrededor del sitio, si prestas atención, puedes ver más. Las murallas de la ciudad, los fundamentos de casas, el área del templo, el cementerio real donde Leonard Woolley excavó en los años 20. Encontró tesoros extraordinarios. El estandarte de Ur con sus escenas de guerra y paz, las arpas doradas, las joyas de lapislázuli y los pozos de muerte donde sirvientes fueron enterrados con sus señores. 74 cuerpos en una tumba. Todos bebieron veneno voluntariamente. O eso parece, siguiendo a su rey o reina al más allá. Es inquietante, hermoso y terrible. Artesanía exquisita junto a sacrificio humano. Civilización y barbarie entrelazadas, porque Sumeria no era utopía, era civilización real, con toda la complejidad, la contradicción, la luz y la oscuridad. Había esclavitud, había guerra, había desigualdad masiva, había sacrificios, había castigos brutales para crímenes, pero también había ley, había educación, había literatura, había aspiración a justicia, había belleza creada deliberadamente. No podemos juzgarlos solo por nuestros estándares, no podemos condenarlos por no ser modernos. Vivieron en su tiempo, con sus valores, sus limitaciones, sus posibilidades, pero tampoco necesitamos romantizarlos. No eran nobles salvajes, no eran sabios ancianos perfectos, eran humanos, con todas las capacidades humanas para bien y mal, y sus ruinas nos hablan, no con voz única, no con mensaje simple, sino con complejidad que exige reflexión. Estas piedras sostuvieron edificios donde se escribieron primeros textos, donde se enseñaron primeros estudiantes, donde se pronunciaron primeras leyes escritas, pero también sostuvieron templos donde esclavos trabajaban sin descanso, palacios donde reyes ejercían poder absoluto, prisiones donde castigos eran severos. Ambos son verdad, ambos son Sumeria, y caminar entre las ruinas es caminar en esa ambigüedad, en esa complejidad, en la realización de que civilización es siempre mezcla. Trae orden, pero también jerarquía. Trae conocimiento, pero también especialización que excluye. Trae abundancia, pero también desigualdad en distribución. No hay pureza, no hay perfección, solo intento humano fallible de crear algo mejor que alternativa. Y Sumeria intentó seriamente. Los reyes proclamaban justicia, protección de viudas y huérfanos, equidad en pesos y medidas, códigos legales para todos. No siempre cumplían, por supuesto que no, pero aspiraban, y aspirar importa, porque aspiración crea estándar contra el cual realidad puede ser medida. Crea posibilidad de mejoría, de reforma, de progreso gradual. Sin ideal articulado de justicia, injusticia es simplemente cómo son las cosas. Con ese ideal, incluso imperfectamente realizado, hay base para crítica, para cambio.
Sumeria creó esos ideales, los escribió, los proclamó, y al hacerlo los hizo reales de manera que no habían sido antes. Y ahora, de pie entre las ruinas, puedes sentir peso de todo eso, de todo lo que intentaron, todo lo que lograron, todo lo que fracasaron en lograr. Son montículos de tierra, bloques de adobe erosionado, fragmentos de cerámica, pero son también sueños materializados, ambición hecha piedra, esperanza preservada en arcilla. Y siguen allí, resistiendo, persistiendo, negándose a desaparecer completamente, como testigos, como recordatorios, como lecciones de lo que los humanos pueden crear cuando cooperan, organizan, innovan, y de lo que los humanos pueden destruir, mediante guerra, explotación ambiental, desigualdad no controlada, ambas lecciones, ambos legados, ambos verdaderos. Y nosotros, herederos, debemos sostener ambos, ni idealizar ni demonizar, sino entender en toda su complejidad, porque solo con comprensión honesta podemos aprender. Solo enfrentando tanto logros como fracasos podemos tomar lecciones útiles, y las ruinas facilitan esa honestidad, porque ya no pueden ser glorificadas, no pueden ser mitificadas, son simplemente restos, evidencia física de existencia pasada, ni más ni menos, pero en su simplicidad material. En su silencio, dicen algo profundo. Dicen, esto fue real. Gente vivió aquí, trabajó aquí, amó aquí, murió aquí, construyó civilización desde cero, la sostuvo durante 3000 años, la vio declinar, la dejó para que nosotros la encontráramos. Y ahora nos toca a nosotros decidir qué hacer con ese conocimiento. ¿Cómo honrar ese legado? ¿Qué construir sobre esos fundamentos? Las ruinas esperan, pacientes, como han esperado durante milenios, esperando que escuchemos, que aprendamos, que recordemos, que no dejemos que su sacrificio, su esfuerzo, su genio creativo sea olvidado, que lo llevemos adelante, transformado quizás, adaptado ciertamente, pero preservado en esencia. La continuidad humana, la conversación entre épocas, el legado transmitido, eso es lo que las ruinas nos piden. Y eso es lo que podemos darles: memoria, respeto, continuación. Capítulo 10. Reflexión final, los primeros pasos. La noche se profundiza sobre Mesopotamia. Las estrellas brillan como brillaron cuando los astrónomos sumerios las nombraron por primera vez. El Tigris y el Éufrates fluyen como han fluido durante millones de años, indiferentes a los imperios que se alzaron y cayeron en sus orillas, y en el silencio del desierto, en la quietud de ruinas antiguas. Puedes casi escucharlo, el eco distante de primer cincel golpeando primera tablilla, primera marca en arcilla húmeda, primer signo cuneiforme. El momento en que la humanidad dio un paso que cambiaría todo, el momento en que pensamiento se volvió permanente, en que memoria se volvió externa, en que conocimiento se volvió acumulativo. Ese momento sucedió aquí, en Sumeria, hace 5000 años, y todo lo que vino después, todo lo que somos ahora, se construyó sobre ese fundamento, porque con escritura vino historia, capacidad de registrar el pasado, de aprender de él, de transmitir lecciones a futuras generaciones. Con escritura vino ciencia, capacidad de registrar observaciones, de compartir descubrimientos, de construir conocimiento sistemático. Con escritura vino administración compleja, gobierno de territorios vastos, coordinación de miles de personas, creación de Estado. Con escritura vino literatura, preservación de historias, exploración de emociones humanas, creación de belleza que trasciende su momento. Todo comenzó aquí, en arcilla, con cuñas, en Sumeria. Y los sumerios no sabían lo que estaban comenzando. No podían imaginar que su invención sería usada durante 5000 años, que se extendería por todo el mundo, que se transformaría en alfabetos, en tipos móviles, en Internet,
Solo sabían que necesitaban llevar cuenta de ovejas, y resolvieron ese problema práctico. Y al hacerlo, cambiaron la historia humana. Es humillante de alguna manera. Los grandes momentos pivote de la historia a menudo no son reconocidos como tales por quienes los viven. Son simplemente soluciones a problemas inmediatos. Innovaciones prácticas. Solo en retrospectiva vemos su enorme significado. Y eso nos recuerda algo importante. Que estamos viviendo historia ahora. Que las cosas que hacemos, las tecnologías que desarrollamos, las instituciones que creamos, pueden tener consecuencias que no podemos imaginar. Algún día, 5.000 años en el futuro, si hay humanos entonces, o lo que sea que evolucionemos en, mirarán hacia atrás a nuestra época. ¿Qué verán? ¿Qué considerarán nuestros logros más importantes? ¿Qué pensarán de nosotros? No podemos saberlo, como los sumerios no podían saber cómo seríamos recordados. Pero podemos intentar. Podemos aspirar a crear algo duradero, algo valioso, algo que merezca ser recordado. Como los sumerios hicieron, como todos los pueblos han hecho, intentando dejar el mundo un poco mejor, un poco más rico, un poco más sabio, no siempre exitosos, a menudo fracasando, pero intentando. Y ese intento importa, porque es lo que nos hace humanos, lo que nos distingue. No perfección, sino aspiración. No éxito garantizado, sino esfuerzo persistente. Los sumerios fueron primeros en muchas cosas, pero lo más importante que fueron primeros en fue esto. Fueron primeros en crear civilización consciente de sí misma, civilización que se registraba, que se estudiaba, que intentaba entenderse y mejorarse. Antes de escritura, culturas existían, pero no podían reflexionar sobre sí mismas de manera sostenida. No podían comparar presente con pasado registrado. No podían planear futuro basado en análisis de experiencia acumulada. Sumeria cambió eso. Hizo posible autorreflexión cultural, autocrítica, automejoría deliberada. Y esa es quizás su contribución más fundamental. No escritura como tecnología, sino escritura como herramienta de conciencia cultural. Nos hicieron capaces de conocernos a nosotros mismos, colectivamente, como especie, a través del tiempo. Y con ese conocimiento viene responsabilidad, porque ya no podemos pretender ignorancia, ya no podemos decir no sabíamos mejor. Tenemos registro, tenemos historia, tenemos lecciones de 5.000 años de civilización, de éxitos y fracasos, de qué funciona y qué no. Podemos elegir aprender o podemos elegir ignorar, pero no podemos pretender que la información no está disponible. Los sumerios nos dieron ese don y ese peso, el don del conocimiento preservado, el peso de la responsabilidad que viene con él. Y ahora, mientras esta noche llega a su fin, mientras tú mismo te acercas al sueño, lleva contigo esta comprensión, que eres parte de algo más grande, de conversación que comenzó hace 5.000 años, de proyecto humano de crear significado, orden, belleza, conocimiento, en universo que no garantiza ninguno de esos. Eres heredero de sumerios, de todos los que vinieron antes, de todos los que intentaron, que construyeron, que preservaron, que transmitieron, y eres ancestro de todos los que vendrán después, que heredarán lo que tú construyas, preserves, transmitas. Esa es tu posición, en cadena del tiempo, enlace entre pasado y futuro, y esa posición viene con privilegio y con deber. El privilegio de conocer, de tener acceso a sabiduría acumulada de milenios, de poder aprender de aquellos que vivieron y murieron hace tanto tiempo. El deber de recordar, de honrar ese legado mediante comprensión honesta, de transmitir lo mejor de lo que recibimos, de añadir nuestra propia contribución por pequeña que sea. Los sumerios no pedían adoración, no pedían mitificación. Si pudieran hablar ahora, probablemente pedirían simplemente esto: que los recordemos honestamente,
que aprendamos de sus logros y sus errores, que continuemos la conversación que comenzaron. Y eso podemos darles, eso debemos darles, porque el olvido es la verdadera muerte. Mientras alguien recuerde, mientras alguien entienda, mientras las lecciones se transmitan, nada se pierde realmente, y los sumerios han sido recordados, no perfectamente. Hubo 2000 años de olvido, pero fueron redescubiertos, sus voces restauradas, sus ciudades excavadas, su cultura estudiada. Viven en bibliotecas académicas, en museos, en cursos universitarios, en documentales, en libros, en conversaciones como esta. Viven en cada palabra escrita, en cada número contado en base 60, en cada calendario lunar, en cada ley codificada, en cada ciudad planificada, fragmentos de Sumeria tejidos en el tejido de civilización moderna, tan integrados que son invisibles, pero presentes, siempre presentes, y eso es tipo de inmortalidad, no la que imaginaron, no resurrección física, no vida después de muerte en campos de juncos, sino persistencia en memoria cultural, influencia continua en el presente, presencia en el flujo eterno de conocimiento humano. Es más modesta que sus sueños de eternidad, pero es más real, más duradera, más significativa, porque toca vidas reales, informa decisiones reales, contribuye a conversación continua sobre qué significa ser humano, cómo vivir bien, qué vale la pena preservar. Y ahora, mientras las estrellas giran sobre Mesopotamia, mientras los ríos fluyen eternos, mientras la arena cubre y descubre ruinas en ciclos sin fin, Sumeria descansa. No en paz quizás, porque el pasado nunca descansa completamente mientras el presente lo recuerda, pero en dignidad, en reconocimiento merecido, en el lugar de honor que ganó siendo primera. Primera en dar el paso hacia complejidad organizada, primera en escribir, primera en crear instituciones duraderas, primera en preguntar las grandes preguntas y registrar las respuestas. Primera, y en eso, única, porque solo puede ser primero una vez. Todos los demás, por grandes que sean, son sucesores. Sumeria es el origen. El punto de referencia. El estándar contra el cual medimos la antigüedad, y con ese privilegio viene peso de símbolo. Representan no solo a sí mismos, sino el principio de civilización misma. El momento en que humanidad cruzó umbral de complejidad que no podía cruzar de vuelta. Es responsabilidad grande, pero la llevan bien, porque aunque eran primera civilización, eran también profundamente humanos, con todas las virtudes y vicios que eso implica. No nos dejaron legado perfecto, nos dejaron legado honesto, con grandeza y miseria, logro y fracaso, sabiduría y locura. Y en esa honestidad hay valor, porque nos enseña que civilización no es perfección, es intento, proceso, conversación continua, siempre imperfecta, siempre mejorable, siempre en tensión entre ideales y realidad. Pero vale la pena, el intento vale la pena, porque incluso civilización imperfecta es mejor que alternativa, que el jovesiano estado de naturaleza, que la guerra de todos contra todos. Sumeria nos mostró eso, que humanos podemos hacer algo mejor, algo más grande, algo que perdura. Y esa es la lección final. La más importante, que somos constructores, creadores, preservadores, transmisores, que nuestras vidas individuales son breves, pero podemos contribuir a algo que las trasciende, que podemos dejar el mundo un poco mejor, un poco más sabio, un poco más rico en conocimiento y belleza, como los sumerios hicieron, como todos los que vinieron después hicieron, como todos los que vendrán después harán. La cadena continúa, enlace por enlace, generación por generación, época por época, y mientras continúe, mientras recordemos, mientras construyamos, mientras transmitamos, la civilización vive, la humanidad progresa, el significado persiste. Eso es lo que Sumeria nos enseñó, hace 5000 años,
Y eso es lo que necesitamos recordar. Ahora, siempre. Ha sido un largo viaje esta noche, desde las primeras aldeas junto a los ríos, hasta las grandes ciudades con sus sigurats tocando el cielo, desde la invención de la escritura hasta el ocaso de una civilización, desde los primeros pasos hasta las últimas lecciones. Hemos caminado con los sumerios, hemos escuchado sus voces en tablillas de arcilla, hemos admirado su ingenio, hemos reconocido su humanidad. Y ahora, mientras este viaje llega a su fin, mientras tú te acercas al descanso que mereces, lleva contigo esta verdad simple pero profunda, que los sumerios vivieron, que importaron, que crearon algo extraordinario, que nos dejaron legado que aún usamos, que fueron primeros, pero no últimos, que comenzaron algo que continúa en nosotros y que algún día, en futuro lejano, otros mirarán hacia atrás a nuestra época como nosotros miramos a Sumeria, con curiosidad, con respeto, con deseo de aprender, con reconocimiento de humanidad compartida a través del tiempo. Ese es el ciclo, ese es el patrón, ese es el flujo eterno de civilización. Construir, preservar, transmitir, ser recordado. Y luego, eventualmente, convertirse en pasado, en lección, en inspiración para los que vienen después. Gracias por acompañarme en este viaje a los orígenes, por caminar conmigo por las primeras ciudades, por escuchar las primeras voces escritas. Si has disfrutado de este recorrido por la cuna de la civilización, recuerda que Voces del Tiempo te espera cada semana con nuevas historias, nuevos pueblos, nuevas épocas por explorar. Pero por ahora, descansa, cierra los ojos, respira profundo. Imagina el viento del desierto sobre ruinas antiguas. Imagina las estrellas que los astrónomos sumerios nombraron. Imagina los ríos fluyendo eternos. Y deja que esas imágenes te lleven al sueño. Suavemente, tranquilamente. Sueña con los primeros pasos, con los primeros signos escritos en arcilla, con las primeras ciudades elevándose del llano. Sueña con Sumeria, con su grandeza y su humanidad, con todo lo que fue y todo lo que nos enseñó. Buenas noches, que tus sueños sean tranquilos, que tu descanso sea profundo, que despiertes renovado, listo para dar tus propios primeros pasos, para crear tu propio legado, para contribuir tu propia nota a la sinfonía continua de civilización humana. Porque esa es tu herencia, esa es tu tarea, como fue la herencia y la tarea de los sumerios, como es la herencia y la tarea de todos nosotros: vivir, construir, transmitir y algún día ser recordados. Esta ha sido la historia de los sumerios, los primeros, los que dieron el primer paso. Este ha sido tu viaje con Voces del Tiempo. Hasta que nos encontremos de nuevo, hasta el próximo viaje por los caminos del pasado. Vale, descansa, sueña. Las tablillas de arcilla guardan sus secretos, las ruinas esperan en silencio, y los ríos fluyen eternos. Y Sumeria, la primera civilización, el principio de todo, vive, en memoria, en legado, en ti. Buenas noches, viajero del tiempo. Buenas noches, que los dioses de Sumeria, aunque olvidados, te bendigan con sueños tranquilos, que Enki te dé sabiduría, que Inanna te dé coraje, que Nana ilumine tu camino, y que despiertes recordando que alguien, hace 5000 años, dio el primer paso, para que tú pudieras estar aquí. Ahora, parte de la cadena ininterrumpida. Desde entonces hasta ahora, desde ahora hasta siempre. Vale, descansa bien.